Quiero hablar un poco de la supuesta, y le llamo supuesta, defraudación por unos más de 12,000 millones de pesos en pagos a propiedades que fueron expropiadas por el Estado. Y entonces se bate que en el futuro viene un expediente que va a ser más grande que todos los expedientes que hemos conocido. Bueno, ojalá que no sea una grandeza similar a la del caso Jean Alain. Ese expediente ha sido tan grande, tan inmenso, que no sirve para ser conocido en la justicia. Es decir, estamos hablando de un expediente que el tribunal tuvo que tomarlo, decirle al Ministerio Público, ok, me traes a este grupo de personas acusadas, ya esos son tus imputados, perfecto, me los trajiste y ya esos son tus imputados. Me traes las pruebas, una cantidad inmensa de pruebas, ok, te acojo esas dos cosas, pero ahora elabora un expediente, vete y elabora un expediente y tráemelo, porque lo que tú me trajiste no es un expediente judicial. Es decir, si a ti te interesa judicializar a estas personas, con lo que tú me trajiste no se puede judicializar a esas personas. ¿Por qué? Porque para judicializar a esas personas que tú los estás acusando, tú tienes que venir y hacérmele una formulación precisa de cargos a cada uno. De este edificio de prueba que tú traes, tienes que especificar cuál específicamente está dirigida a cada uno de tus acusados, para que ellos puedan entonces saber cuáles son realmente las pruebas en su contra, cuáles son los alegatos en su contra y defenderse, porque esto que tú me trajiste no cabe en la justicia. No es judicializable, es decir, estamos hablando de un expediente tan bien hecho que no es judicializable. Es decir, un expediente tan bien hecho que después de todo no es un expediente. Y entonces a eso es lo que le estamos llamando, que es lo más grande, etcétera. Pero si es un juez, si el tribunal lo devolvió, porque realmente no, como expediente no era factible, no era viable como expediente. Y entonces, ¿dónde está la grandeza de un expediente que no es viable como expediente? Eso no quiere decir que no haya acusado o que no puedan haber pruebas, y eso es otra cosa, pero tráemelo. Y los abogados y todo el mundo estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo porque después de todo, ya aquí están los acusados, ya aquí están las supuestas pruebas, ya no puede venirse con cosas distintas. Y la mayoría saben que en gran parte se desmontan de ese proceso, sin mayores dificultades. Sin mayores dificultades, porque todo eso fue en gran medida abultamiento. Y cuando hablo de abultamiento no quiere decir que no hayan cosas, que no hayan gente, que etcétera, etcétera, pero abultar es porque tenemos que poner las cosas más grandes de la cuenta para decir que esto fue lo más grande. Pero ya ustedes saben, eso fue lo más grande y sin embargo el tribunal dijo, no. Señores, pero esto no sirve ni para reproducirlo. Pues ni para reproducirlo, porque no podemos darle copia a los acusados y a sus abogados de esto. Bueno, ni el Ministerio Público tiene recursos para eso, ni la justicia tiene recursos para eso. Pero ni los abogados, ni las oficinas, nadie tiene. Que ustedes recuerdan que algunos medios que empezaron a publicar filtraciones de este expediente, dijeron que ellos lo habían estudiado. Y nosotros decíamos aquí, pero ¿y estudiado de qué? Que habían examinado el expediente y el tribunal lo declaró inexaminable.
Entonces, ¿cómo diablo ellos, una cosa que los abogados no pudieron examinar, que nadie, ni siquiera el tribunal, nadie pudo con ese expediente? Entonces dije que unos medios lo habían estudiado el expediente. No, le llevaron la tareita hecha y empezaron a filtrar como se acostumbra y a soltar cosas. Porque el expediente era inexaminable, era inestudiable. Entonces, ¿cómo diablo usted lo estudió si era inestudiable? Nadie podía enfrentarse a eso, pues eso era, en términos prácticos, no es un expediente. Y eso es lo más grande que se ha hecho, ¿eh? Y ahí lo tiene el Ministerio Público tratando, que tiene un plazo para arreglar eso, y eso se puso para el 19 de diciembre, para ver si ya de aquí a allá hay un expediente redactado. Bueno, este será más grande. Lo que se dice es que esto que viene es más grande. Esto es más grande. Y yo me pregunto, porque miren, ese expediente, yo no sé lo que va a pasar en este país en términos institucionales, porque de lo que se trata es de llevar a la justicia lo que la justicia dispuso. Es decir, yo le traigo a estas personas aquí como acusadas. ¿Qué hicieron estas personas? A estas personas recibieron los pagos de una deuda que sentencias de la justicia dispusieron que se pagaran. Entonces, habrá que ver entonces qué fue lo irregular, porque lo irregular no puede haber sido el pago, lo irregular tiene que haber sido la sentencia, entonces, con la calidad de la cosa definitivamente juzgada. Entonces, hay que llevar al banquillo de los acusados a la justicia. ¿Por qué? Porque el funcionario que recibe una sentencia que le es oponible no tiene de otra que no sea la aplicación de la sentencia. Entonces, bueno, es una cuestión. Hay varios aspectos que es importante tomarlo en cuenta. Bueno, como siempre, porque hay cosas que la vimos repitiendo, expediente tras expediente. ¿Por cuánto fue el fraude? El fraude fue por 12 mil millones de pesos. Otros hablan que fue de 14, otros que hablan que fue de 17 mil millones de pesos. Pero dejémoslo más chiquito, dejémoslo en 12 mil millones de pesos. El fraude, 12 mil millones de pesos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que las propiedades que se pagaron no existían. Y las propiedades que se pagaron no fueron expropiadas por el Estado. Porque eso es lo que significa que se arrojaron al desperdicio, a lo que fuera, 12 mil millones de pesos. No, las propiedades no existen. Pero sí existen las propiedades, y las propiedades se pagaron en función del valor que lo establece el Estado, que tiene los mecanismos cuando expropia una propiedad para establecer el valor de esa propiedad. Y si además de eso, por morosidad, hubo que llevar al Estado a la justicia y conseguir sentencia para que el Estado dispusiera el pago que las constituciones, todas las constituciones dominicanas, no solo la del 2010, la del 2010 lo único que hizo fue precisar ese tema, pero todas las constituciones dominicanas establecen que la expropiación que hace el Estado tiene que ser pagada. Tiene que ser pagada. Entonces, eso es un mandato constitucional. Ese mandato constitucional, además, entonces, ha tenido que pasar por sentencias que han dispuesto el pago de eso. Entonces, resulta ser que vamos a acusar a la justicia de haber dado sentencias irregulares. Y yo no sé cómo vamos a salir de eso. Le voy a presentar esto, por ejemplo. Esto que tengo aquí es una comunicación
del magistrado Wilson Camacho. Una comunicación del magistrado Wilson Camacho, el licenciado Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Esta es una comunicación que Wilson Camacho le dirige al licenciado José Manuel Vicente, a Jochi Vicente, el ministro de Hacienda. Distinguido ministro, le dice Wilson, luego de un cordial saludo, tenemos a bien solicitarle colocación preventiva de oposición a pagos de personas sin previa coordinación con el Ministerio Público, hasta tanto la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, culmine la investigación penal que mantiene abierta conforme a un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República de fecha 23 de septiembre del año 2021 y otras evidencias previas donde hemos podido evidenciar actos de corrupción administrativa para sustraer fondos públicos. La primera irregularidad de eso es que el PETCA se está tomando la potestad de ir a decirle a Hacienda, mira, hay sentencias definitivas que disponen el pago de esta propiedad, pero para eso, es decir, desacata esa sentencia. Desacata esa sentencia porque supuestamente hay un informe de la Contraloría General de la República de fecha 23 de septiembre del año 2025. Señores, ese informe al que alude Wilson Camacho fue el informe que la Contraloría después estableció que no existe, que es un apócrifo, que no es un acto administrativo, que el informe nunca se produjo. Incluso la entidad que lo elaboró, quienes lo elaboraron, dicen que no se lo entregaron a nadie. Y en base a un informe inexistente, en base a un informe falso, se traban acciones como esta. ¿Usted se imagina un fiscal en los Estados Unidos actuando ante las instancias del Estado con un informe falso? Con un informe que no existe. ¿Por qué? Porque va a dar brega usted conseguir a alguien que testifique la ilegalidad de haber pagado una propiedad en función de una decisión judicial. Porque bueno, si fue el capricho que dijo, mira, por capricho y para ganar unos cuartos, vamos a pagar eso. Y se le antojó pagar eso, perfecto. Entonces, eso se pagó sin que el Estado lo expropiara. Señores, el Estado incluso, una parte de esas propiedades ya transfirió los títulos a su nombre. Ya transfirió los títulos a su nombre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No. Es el gran expediente judicial. Es decir, yo voy ante la justicia. Mira, justicia, tú dispusiste que se pagara esto en función de lo que establece nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Tú dispusiste que se pagara esto. Y yo vengo aquí a acusar a estas personas de haber pagado esto. Es decir, tú los vienes a acusar de haber ejecutado una sentencia o de haber ejecutado una cantidad X de sentencia. Yo no sé cómo eso va a terminar. Y ya sabemos que solamente la falta de respeto que hay en este país real por la opinión pública, porque después que se ha descubierto
que se trabaron acciones en la justicia con un informe falso, que quien lo emitió supuestamente es que ha explicado que no emitió ese informe y que por lo tanto ese informe no es un acto administrativo de la Contraloría. Después de eso, eso debió haber tenido unas repercusiones. No, pero aquí no, lo que es un envalentonamiento, es decir, se descubre eso, que queda totalmente descubierto eso, y no, vienen los sometimientos. Y nada sobre la falsedad con la que esto se articuló, porque si esto tuviera fundamento real, ¿había necesidad de hacerlo con falsificaciones? Entonces, ya veremos hacia dónde nos conduce esta situación. Dice el señor Camacho lo siguiente: en el levantamiento realizado por la Contraloría, en el levantamiento que la Contraloría ha dicho que no realizó, pero él le atribuyó eso a la Contraloría. En el levantamiento realizado por la Contraloría fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros. Yo no sé cómo la Contraloría puede considerar pagos fraudulentos a terceros algo que tiene que hacerse, porque desde que hay una sentencia que, con la calidad de la cosa definitivamente juzgada, que dispone que debe hacerse el pago, Hacienda y Presupuesto están en la obligación de incluir eso en la ley de presupuesto del año próximo. Entonces, eso yo no sé cómo alguien puede hablar de irregularidad ahí. Entonces, que ahí él está hablando de 14.100 millones, etcétera. Después pasan a hablar de unos 17.000 millones, porque hay algunos pagos que lo suman varias veces. Pero en definitiva, el kit del asunto está en que para que el pago sea fraudulento, tiene que haberse hecho al margen de las disposiciones que tiene el Estado Dominicano para hacer esos pagos. Si esas disposiciones no se violaron, yo no sé cómo el pago puede ser irregular. Yo creo que el gobierno ahí está perdiendo una gran oportunidad. Y eso le va a crear un grave problema al gobierno. Esa situación. Porque en el fondo es una cuestión que se ha enfocado de manera incorrecta. ¿Qué es lo que se busca en el fondo? ¿Ustedes quieren que les diga qué es lo que se busca en el fondo? En el fondo lo que se busca son los beneficios de gente que ha invertido en adquisición de estos derechos. Usted sabe que si hay familias que son numerosas, que les expropian un terreno, esas familias no sienten que tengan la capacidad ni los años para esperar, aunque deberían pagárselo de inmediato, pero para esperar que eso se produzca, y probablemente no, es así. Vamos a suponer que el terreno vale 500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos vale el terreno. Bueno, es probable que algunas de esas familias hayan llegado a acuerdo y hayan vendido esos derechos por una tercera parte. O bueno, vale tanto, tú me das la mitad y resolvemos. Y tú entonces te encargas y ya yo te he cedido tu derecho, etcétera, etcétera. El que compró eso, cuando consiguió el pago definitivo, yo estoy seguro que se ganó un dinero. El que consiguió eso. Pero el dinero que se ganó no fue del Estado. Porque el dinero que se ganó a quien correspondía era a quien el Estado se lo iba a pagar. Porque el Estado en eso no ha perdido un peso.
sino porque el dinero a quien se lo gana no es al Estado, sino al propietario de esos terrenos con quien hizo el negocio, a quien le compró los derechos de esos títulos y de esa deuda. Entonces, perfecto. Lo que debe hacer el Estado Dominicano es decir, ven acá, Perencejo se ganó un dinero en esta operación. El Estado debe verificar si Perencejo, que se ganó un dinero en esa operación de lícito comercio, pagó sus impuestos. Si no pagó sus impuestos, entonces el Estado debe llamarlo a que se cantee con sus impuestos. Pero no, como aquí el interés era otro y esto se iba a usar para otros fines, entonces se ha venido por la cuestión de la judicialización. Vamos a judicializar esto. Vamos a ir a decirle a la propia justicia que la ejecución de tus sentencias son un fraude. Mira, justicia, la ejecución de tus sentencias son un fraude. Y aquí yo vengo con el fraude más grande de la historia. ¿Quién lo avala? ¿Quién ha avalado el fraude más grande de la historia? Tú con tus sentencias. Voy a ir a decir a la justicia eso. Tremendo fiasco. Y lo veremos con el tiempo. Lo veremos con el tiempo. Cambio y fuera.